Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Milagros Verónica Mirabal y en esta oportunidad les hablaré sobre el libro titulado El extraño orden de las cosas, escrito por el neurocientífico Antonio Damasio. Siguiente, por favor. En este libro, como su mismo título lo dice, hay una misteriosa naturaleza de las cosas. Vamos a tocar 3 puntos principales del libro. Sobre el origen de la vida, en el cual Antonio nos da una propuesta de cómo surgió la vida. 2, el afecto humano. Y 3, la creación de las culturas. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué y cómo se inició el proceso de la cultura? Si bien es cierto, nosotros los seres humanos hemos desarrollado una cultura gracias a nuestro intelecto, a la sociabilidad, al lenguaje, ya que nos permite intercambiar nuestras ideas con los demás seres humanos, se está dejando de lado un factor muy importante, el cual Damasio da una relevancia, y es los sentimientos. Y vamos a ver por qué los sentimientos juegan un rol importante en el proceso de la cultura. Siguiente. Bien. Antes de ir cómo los sentimientos impactaron en el proceso de la cultura, vamos a ver que para que exista una actividad cultural se necesita de una mente consciente. Todos nosotros tenemos una mente consciente, tenemos un yo que interpreta la realidad de manera subjetiva. Pero para eso necesitamos de la alianza de un cuerpo y los sistemas nerviosos. Y así surge la mente consciente. Esta mente consciente desarrolló lo que son las culturas y las civilizaciones. Y dentro de la lectura se nos muestra que si nosotros ponemos en una línea cronológica, los seres vivos primitivos, como las bacterias, fueron los primeros en el origen de la vida, y más adelante nosotros, que somos los seres vivos, la alianza de los cuerpos y los sistemas nerviosos. Nosotros compartimos con todos los seres vivos algo que se llama la homeostasis, que vamos a ver a continuación de qué se trata. Siguiente. Bien. Vamos a empezar primero con la condición humana. Esta condición humana tiene en cuenta nuestros sentimientos. Estos sentimientos, como el ejemplo del sufrimiento, tienen un abanico de situaciones que nos pueden causar sufrimiento, desde los daños físicos hasta los daños psicológicos. En los daños físicos tenemos como una herida, una quemadura o producto de un accidente. Y en los daños psicológicos, la pérdida de un ser querido o la humillación, entre otros casos. Todas estas situaciones que nos causan sufrimientos, los seres humanos no nos hemos quedado ahí, sino que hemos reflexionado sobre estas situaciones de sufrimiento, las causas, y así hemos buscado las soluciones para evitar situaciones de sufrimiento. En el caso, por ejemplo, de la medicina, se creó para aliviar el sufrimiento de los demás seres vivos. Nosotros desarrollamos empatía hacia los demás, viendo que tienen sufrimiento, entonces esas personas se dedicaron posteriormente a lo que es la medicina, para tratar esas enfermedades que causan sufrimiento. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cómo se originan los sentimientos y cuál es su función en nuestra vida? Los sentimientos nos sirven como guía en nuestra vida, evitando la muerte y buscando la prosperidad. Siguiente. Estos sentimientos se originaron gracias a la unión del cuerpo y el cerebro. Estos sentimientos son catalizadores de todas nuestras acciones, son el motor por los cuales nosotros realizamos nuestras acciones. Por ejemplo, antes
Cuando los seres humanos vieron que llovía, interpretaron la realidad de cómo llovía, ellos buscaron comprender y resolver esos problemas, planteando, por ejemplo, los mitos, que por ejemplo un dios está llorando, en el caso de cómo se originó la lluvia. Y no solo buscaron soluciones a esos problemas o hipótesis esa solución a esos problemas, sino que desarrollaron soluciones interesantes para estos dilemas de la vida y también dotarnos de los instrumentos necesarios para promover la prosperidad. Tenemos que también estos sentimientos son factores de motivación. Nos sirven para justificar nuestras acciones. En el caso, por ejemplo, de las personas que están llevando a cabo una profesión, todos los días se levantan temprano para acudir a su universidad, escuchar las clases y para que al final puedan concluir una carrera. Todo esto tiene en base a sentimientos, a motivaciones de poder alcanzar, ya sea necesidades individuales o colectivas. Necesidades individuales como el caso de autosuperación, como la pasión por desarrollar una carrera, y también colectivas en el caso de poder ayudar a sus seres queridos o a todo el mundo en sí. En el caso, por ejemplo, de antes, lo que nosotros, los seres vivos primitivos, buscábamos era sobrevivir. Pero ya más adelante, cuando podíamos sobrevivir, nos planteamos en mejorar nuestra calidad de vida. Siguiente, por favor. Bien. El autor nos habla acerca del origen de la vida. Nos propone que nosotros venimos de organismos unicelulares. ¿Y cómo así? ¿Cuál es su relación? Lo vamos a ver. Los organismos unicelulares, conocidos como las bacterias también, estas bacterias tienen moléculas, unas moléculas que realizan procesos químicos, al igual que las neuronas, solo que de las neuronas es un poco más complejo los procesos químicos que realizan, a diferencia de las moléculas químicas que realiza una bacteria. Estas moléculas químicas le permiten que la bacteria pueda sentir y responder a su entorno. ¿Cómo siente? Detecta determinadas condiciones de su ambiente. Por ejemplo, hay ciertas bacterias que son más del frío que del calor. Entonces, si una bacteria que es del calor y se encuentra en un entorno donde es frío, pues va a procurar estar en un entorno de calor para asegurar su sobrevivencia. Entonces, responde, toma las acciones necesarias para ir hacia el lugar donde hay calor y que también este lugar esté dotado de recursos. Pero no lo hace de una forma deliberada, no se pone a pensar 5 sitios son lugares donde hace calor, voy a elegir entre uno de esos porque uno tiene mayor recurso. No, simplemente la bacteria dice, acá hace frío, voy a ir a un lugar de calor más cercano y se va. Responde ante una necesidad de forma inmediata, de una forma no consciente, de una forma que no reflexiona sobre qué ambiente es mejor que otro. También nos dice que las bacterias son organismos que podemos encontrar incluso en nuestro estómago. Hay miles, millones de bacterias en nuestro estómago y en todo nuestro cuerpo. Dependiendo del lugar, dependiendo de los recursos, las bacterias pueden ser independientes o vivir en colectividad. En el caso cuando los nutrientes son necesarios, lo suficientes para vivir, la bacteria puede vivir tranquilamente de forma independiente. En cambio, si los nutrientes son escasos, las bacterias se agrupan para defender y pelear por un territorio y por recursos. Todo eso lo hacen para responder a sus necesidades básicas. Parecido a los seres humanos, ¿cierto? Cuando peleamos por territorios,
peleamos por recursos. Pero nosotros podemos utilizar nuestro pensamiento, por ejemplo, cuando desarrollamos estrategias de batalla o de combate. Pero las bacterias no hacen eso. Pueden sentir y percibir la cantidad, si bien es cierto, de sus miembros, de su grupo, y evaluar si pueden enfrentarse a otro grupo de bacterias y pelear por sus recursos. ¿Y a qué se debería este comportamiento inteligente? No como tal inteligente de los seres humanos, sino que comportamientos que se podrían denominar inteligentes. Siguiente, por favor. Estos comportamientos que se podrían denominar inteligentes es gracias a que todos los seres vivos se guían bajo las reglas de la homeostasis. La homeostasis les permite sobrevivir, cumplir con sus necesidades básicas. Vamos a pasar con otro ejemplo en el cual tenemos otros comportamientos sociales en los insectos. Los insectos como las hormigas, las abejas, las avispas, termitas, van a dividir su trabajo de manera inteligente, recogiendo todos los recursos necesarios y dividiendo su trabajo. Estos animales adquieren sus complejos comportamientos sociales a partir de su biología, es decir, a través de la homeostasis. Ya que se guían por sus necesidades que permiten la regulación de su vida. Por ejemplo, si bien es cierto, estos animalitos buscan cumplir con sus necesidades básicas, es lo que buscan al momento de organizarse. En cambio, los seres humanos, a través, por ejemplo, de la gestión, por ejemplo, en una organización, buscamos maximizar las ganancias, maximizar la calidad que se puede dar, si es en el caso de una institución educativa, maximizar la calidad educativa. Pero en el caso de estos animalitos, solo lo hacen para satisfacer sus necesidades básicas. No buscan más allá desarrollar mejores sistemas para recoger miel, para no solo consumir esa miel, sino venderla a otros animales o a nosotros incluso. No lo hacen porque no tienen un pensamiento, no planifican, no tienen varias capacidades que nosotros los seres humanos sí tenemos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, después de haber visto estos ejemplos, tenemos la esencia de la homeostasis, que está encargada de gestionar toda la energía que tienen los seres vivos en base a las necesidades básicas que comenté al inicio. Esta homeostasis es un control fisiológico que es parte de su cuerpo, parte de su biología, y que es de una forma inconsciente. Actúan de forma automática para satisfacer todas las necesidades sin una deliberación, sin reflexionar sobre qué les conviene más o qué más soluciones pueden generar para desarrollar mejor su trabajo. Los seres humanos y en muchas otras especies que tienen sistemas complejos, como el sistema nervioso, tienen un mecanismo añadido que implica experiencias mentales que expresan un valor. La clave de este mecanismo son los sentimientos. Siguiente, por favor. Bien, como comenté que las bacterias tienen moléculas químicas, nosotros los seres humanos desarrollamos algo más complejo, que son las neuronas que se encuentran en nuestro sistema nervioso. Y así se desarrolla el sistema nervioso gracias a las bacterias. La aparición del sistema nervioso facilitó de forma determinada la vida de los organismos pluricelulares complejos. El sistema nervioso es un añadido, un apoyo a lo que es la homeostasis. Entonces, los organismos pluricelulares tienen la homeostasis al igual que los otros seres vivos, pero más algo añadido, más el sistema nervioso. Siguiente. Tenemos al afecto. El afecto abarca las emociones y los sentimientos. Siguiente, por favor.
Bien, ahora tenemos la mente consciente. Esta mente consciente permite que la persona, de manera individual, experimente e interprete el mundo que lo rodea. Y esto es de manera subjetiva. Por ejemplo, si uno come un helado de chocolate, puede ser que a algunas personas les guste y otras no. Entonces, una persona va a interpretar el sabor de comer chocolate con algo favorable y desfavorable. Este desfavorable y favorable vendría a ser una valencia. Es algo que se le añade a nuestras experiencias, le damos un valor. La mente consciente permite que su dueño supervise el contenido de la realidad desde su propia perspectiva, por eso dicen de una manera subjetiva. Esta mente consciente tiene dos componentes, la subjetividad y la experiencia integrada. Esta subjetividad nos permite que cuando nosotros percibimos imágenes de nuestro mundo interior como interior, nosotros le estamos agregando o lo acompañamos siempre de sentimientos. Y en el caso de una experiencia integrada, al igual que un álbum, nosotros organizamos todas las imágenes como si fuera una narración. Y esta narración viene acompañado de la subjetividad. ¿Qué era la subjetividad? Estas imágenes están acompañadas de sentimientos. Siguiente, por favor. Y bien, ya para ir finalizando, los rasgos distintivos de las culturas humanas. Se nos brinda una definición en la cual se nos dice que la cultura vendría a hacer alcanzar la perfección y el mejoramiento de lo que uno hace, o sea, de la mente humana. Y estas culturas las podemos ver de una forma en varias partes, teniendo en cuenta las ideas, las prácticas, los instrumentos. Todo esto, este conjunto, forma las culturas y estas se transmiten a través del lenguaje. Y tenemos que tener en cuenta que estos rasgos que tenemos de culturas humanas vienen gracias a nuestros antecedentes genéticos como las bacterias, los demás animales que hemos visto como los insectos. Es por eso que tenemos similitudes. Y bien, y los sentimientos han guiado estos procesos de cultura. Han estado en todo momento siendo justificando nuestras acciones, el por qué lo hacemos, como el deseo de autosuperarnos o el deseo también codicioso, por ejemplo. Todo esto son sentimientos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Es por eso que debemos ser conscientes de qué sentimientos tenemos y a la hora de tomar decisiones tener muy en cuenta estos. Gracias.